Bueno, acá estamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Acá estamos en el auditorio de Biolab, de forma, digamos, presencial, y allí de forma, digamos, virtual encontramos al resto del equipo y siempre de soporte Sonia y Victoria acompañándonos en la organización y en todos los detalles. También está conectado el doctor Pablo Segura, que es el presidente de la SAMESIP. Vamos a dar inicio acá con el doctor Coria. Bueno, vamos a dar el inicio del curso, como decía Ceci, que va a constar de tres partes para los que son presenciales y una parte para los que están a distancia. La primera parte es toda teórica, donde hay charlas que van a dar un enfoque, digamos, el abordaje inicial y lo básico que tienen que saber de pie diabético, por eso está esto dirigido a residentes y es nuestra intención, como decimos siempre desde el comité, enfocar la capacitación en los médicos porque creemos que capacitar médicos genera un efecto propagador de esa información, ¿sí? Ustedes informan a su vez a pacientes y a otros colegas, y entonces se multiplica el beneficio de esto. Nuestra intención secundaria es fomentar el salvataje de miembros y el tratamiento correcto de los pies diabéticos, que lamentablemente se siguen tratando en muchos lugares bajo el dogma de pie diabético, amputación supracondilia. Ese es nuestro principal objetivo, ir contra esa frase nefasta, ¿sí? Serían los menos los que se tienen que amputar y para evitar eso justamente hay que aplicar toda una serie de pasos en el tratamiento y en el estudio de estos pacientes. Así que a eso vamos a apuntar en esta charla. Bueno, gracias, Hernán. Vamos a comenzar con una muy pequeña introducción, reforzando un poco el mensaje justamente que estaba recién comentando Hernán. Sí, y este taller, como dijimos, principalmente lo organizamos desde lo que es el Comité de Pie Diabético de SAMESIP, y todo el grupo que trabajamos en conjunto desde SAMESIP para lo que es el cuidado de los pies de las personas con diabetes. Y como decía Hernán, nuestro principal objetivo es, en este caso, la formación de profesionales, de colegas, de personal de la salud, especialmente de traumatólogos y ortopedistas, que quizás no todos se vayan a dedicar como en la subespecialidad de pie y tobillo, pero todos estamos en contacto con personas con patología en el pie que tienen diabetes, y es muy importante empezar a formular este cambio de paradigma hacia lo que es el salvataje de miembro, hacia lo que es involucrarnos. No todos nos va a gustar involucrarnos por igual o no vamos a estar interesados en el mismo tipo de tarea, pero cada vez que estemos en contacto con una persona con esta patología, tenemos que involucrarnos y interconsultar, derivar, tratar de que el manejo sea interdisciplinario y lo más integral posible. Así podemos empezar a cambiar un poco desde esto que es ser efectores de un tratamiento quirúrgico, que mayormente es una amputación mayor, y podemos empezar a ser efectores de este cambio hacia lo que es el salvataje de miembro y sobre todo lo que es mejorar la morbimortalidad y la calidad de vida de las personas que tienen diabetes. Esto siempre lo damos al final. En este caso lo vamos a dar al principio. Tengan la cámara, son 3 QRs. Es súper importante que empecemos a utilizar y a prestar atención a esta guía, que son pautas que se crearon por un grupo interdisciplinario en 2018 y 2019 del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Es el primer intento de tener una guía de todos los niveles. Está principalmente apuntada al nivel primario de atención, que es a donde la gran mayoría de nosotros nos vamos a mover, si bien claramente estamos en el nivel secundario y terciario, pero lo que es por lo menos las fases iniciales para tener alarmas, detectar, tratar, derivar adecuadamente. Y esto también es un clásico, seguramente estén en nuestras charlas y también lo han visto, si han visto alguna de las exposiciones en el Congreso y demás, es el ingreso a las guías del Grupo Internacional de Trabajo para Diabetes, que son libres, obviamente, y que es, por lo menos en la forma básica e integral, el manejo de todo lo relacionado, por lo menos hasta el momento, con la evidencia, basada en la evidencia respecto a estas patologías. Y por último, volvemos a contarles a los que no estaban al tanto de esto, este mes, como es el mes que se utiliza para la concientización de lo que es la enfermedad en general, integralmente la diabetes, que es realmente una epidemia hoy en día, y en consecuencia la patología en el pie de las personas que tienen diabetes.
es una campaña que está destinada, está auspiciada por varias sociedades científicas y la idea es empezar a concientizar a partir de lo que es la patología de Charcot, que es una patología muy subdiagnosticada. Entonces, para empezar a tener conciencia de esto, empezar a detectarla, sospecharla y por lo menos indicar la descarga y la consulta con el especialista. En este QR van a acceder a todo lo que es el material de esta campaña y si buscan en IG con este hashtag, que es el que estamos haciendo, los va a llevar a todas las publicaciones que se fueron haciendo. Y por último, bueno, este es nuestro grupo de trabajo habitual, así que bueno, muchas gracias a todos y esperamos que los deje sobre todo estas exposiciones con algunas certezas, pero con muchas dudas para empezar a hacer el motor, a involucrarse y trabajar interdisciplinariamente e integralmente en las patologías del pie de las personas con diabetes. Vamos a empezar entonces con la primera charla. Sobre actualización en el manejo del pie diabético para residentes. A mí me toca darles la primera presentación de este taller, que es sobre el pie diabético en la guardia. Cómo manejar estos pacientes en guardia. Vamos a ver criterios de evaluación y de tratamiento focalizados a la atención por la guardia. Entonces, el objetivo de esta presentación es responder estas preguntas ante la consulta de este paciente a la guardia. ¿Qué tenemos que evaluar de este paciente? ¿Qué estudios le debo pedir? ¿Es un paciente que tengo que internar o lo puedo manejar de forma ambulatoria? ¿Requiere una cirugía urgente o no? ¿Estoy ante un ataque de pie diabético? ¿Y qué patología no se me puede pasar por alto en la guardia? Generalmente un paciente diabético con una patología en el pie consulta por una infección aguda, una necrosis, úlceras que pueden ser crónicas o agudas, que pueden estar sobreinfectadas, o una artropatía de Charcot. Siempre pensar en esta patología cuando estamos en la guardia. ¿Qué tenemos que evaluar ante la consulta de un paciente a guardia? Primero, siempre evaluar la historia clínica de este paciente. ¿Es diabético? ¿Hace cuánto es diabético? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Está en seguimiento o no? ¿Tiene un soporte familiar o no dispone de un soporte familiar? Esto puede definir la internación de este paciente. Le vamos a pedir radiografías para evaluar imágenes que nos hagan sospechar osteomielitis, si vemos gas en las partes blandas, que nos va a hacer sospechar sobre una gangrena gaseosa. Vamos a pedirle un laboratorio para evaluar glóbulos blancos, glucemia, tener un prequirúrgico por si hace falta, llevar a este paciente al quirófano. El estado clínico general del paciente, la temperatura del corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y el examen físico del pie, la temperatura del pie, comparándolo con el pie contralateral. Podemos realizar el test del estilete con un instrumental Romo en un paciente como este que presenta una úlcera, ver y evaluar la profundidad de esta úlcera y ver si llega a hueso o no. El examen vascular, mediante la búsqueda del pulso pedio, pulso tibial posterior, podemos realizar también el índice tobillo-brazo. Y el examen neurológico mediante el test de Ipswich. Frente a toda esta información, podemos tomar la primera decisión muy importante en la guardia. ¿Es un paciente que lo tengo que internar o lo voy a manejar de forma ambulatoria? ¿A quién voy a internar entonces? A un paciente que tiene una infección severa, una infección moderada, más arteriopatía periférica o insuficiencia renal crónica, o que no tiene un soporte familiar para realizar un tratamiento de forma ambulatoria. Después vamos a ver qué es infección severa y qué es infección moderada. O un paciente que está realizando un tratamiento de forma ambulatoria, pero no responde al tratamiento. Primero siempre recordar que estos pacientes, si son atendidos en un centro con un equipo multidisciplinario para el tratamiento de pie diabético, tienen un mejor pronóstico. Está demostrado que la tasa de amputaciones mayores
en pacientes diabéticos tratados con un equipo multidisciplinario bajan en más de un 60%. Entonces, si contamos con un equipo multidisciplinario, fantástico. Y si no, pensar si se puede realizar una derivación de forma rápida a un centro que sí tenga un equipo preparado para la atención de estos pacientes. Dijimos infección grave, moderada. Bueno, esto después lo va a ver en la siguiente charla, pero a grandes rasgos una infección grave es un paciente que tiene síntomas sistémicos. Una infección moderada es un paciente que no tiene síntomas sistémicos, pero involucra esta infección tejidos profundos. Como dijimos, recordar la medición del pulso pedio, nivel posterior, y saber que si realizamos el índice tobillo-brazo, un puntaje entre menor a 8 ya nos habla de una isquemia, que en un paciente con una infección moderada más una isquemia o una arteriopatía periférica ya también es una indicación de internación. Una vez que hemos internado al paciente, tenemos que evaluar si este paciente requiere una cirugía de urgencia. ¿Qué pacientes van a necesitar eso? Bueno, un paciente que tiene una lesión con crepitación, porque sospechamos una gangrena gaseosa, un paciente con una lesión con dolor desproporcionado y necrosis tisular, nos habla o nos sospecha de una infección necrotizante, y ahí entra el concepto de ataque de pie diabético, que ahora vamos a ver, un paciente con compromiso hemodinâmico. En estos pacientes se inicia un tratamiento antibiótico de forma empírica y se lleva al paciente a quirófano. No se demora la intervención quirúrgica esperando estudios complementarios. Recordar la definición de ataque de pie diabético. Es la inflamación aguda con necrosis de piel y tejidos rápidamente progresiva, que puede estar asociada o no a síntomas sistémicos. Y si tiene síntomas sistémicos, estos a veces son leves y en otras ocasiones son significativos. Entonces, si estamos frente a un paciente con un ataque de pie diabético típico, infeccioso, el tratamiento urgente, el tratamiento quirúrgico es urgente. Simplemente se realiza un estudio prequirúrgico básico, análisis de sangre, electro y radiografía, y el paciente se lleva a quirófano. ¿Para hacer qué? Dependiendo del caso, podemos realizar drenajes de colecciones, debridamientos de los tejidos desvitalizados, liberar la tensión compartimental del pie y, muy importante, la toma de muestras para el cultivo. Si quedan heridas abiertas y disponemos del VAC, se coloca el sistema VAC en esa primer cirugía. Luego el paciente queda internado para tratamiento antibiótico endovenoso y realizar ahí sí los estudios complementarios que hagan falta, como una resonancia, ecografía de partes blandas, Doppler y demás. Ahora, si estamos frente a un ataque de pie diabético atípico, es decir, isquémico, aquí podemos llegar a demorar el tratamiento quirúrgico si el ataque es puramente isquémico. En ese caso le damos prioridad a la revascularización del miembro inferior. Ahora, si es isquémico, pero además tiene algún signo de infección, primero se realiza el tratamiento quirúrgico, como vimos en el ataque de pie diabético típico, y luego la revascularización. ¿Y qué patología no se me puede pasar por alto en la guardia? Como dijimos al principio, recuerden, pie red, un pie rojo, o sea, eritematoso, con edema, con deformidad, caliente, comparándolo con el contralateral, le podemos simplemente tomar la temperatura o compararla con nuestra propia mano. La patología de Charcot. Siempre pensar o sospechar esa patología. Entonces, si tenemos un pie con estas características, descartamos infección y descartamos trombosis, sospechar Charcot, indicar la descarga del pie. Se le realiza un yeso de contacto total o simplemente una bota Walker, se le dice al paciente que no cargue peso y se deriva al especialista en pie diabético. Y para terminar, consideraciones finales. Recuerden que el tratamiento mediante un equipo multidisciplinario va a tener mejores resultados. Si disponemos de uno en el lugar donde trabajamos, fantástico, y si no, pensar en la derivación. Recordar la indicación de internación y recordar las indicaciones de cirugía urgente. No tenemos que demorar
el tratamiento quirúrgico esperando estudios complementarios, se opera y después se hace la resonancia, después se hace la ecografía o el Doppler. Y siempre en la guardia pensar en Charcot, no olvidarse de esa patología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Raimondi. Muy completa la charla. Al doctor Raimondi no lo llegamos a presentar. Es el director médico del CTO y es miembro de planta del Hospital Austral del Servicio de Pie y obviamente integra esta comisión de pie diabético de la SAMESIT. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar la charla del doctor Gino Viale, que trabaja en Mendoza, en el Hospital de Tunuyán, se dedica a pie diabético y es miembro de la comisión de pie diabético de la SAMESIT. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo soy el doctor Gino Viale de Mendoza. Agradecer a Samesit por la invitación a participar. En esta oportunidad les hablaré sobre el pie diabético, cómo diferenciar un pie diabético infectado o isquémico sobre ataque del pie diabético. Bien, sabemos que el ataque del pie diabético se define como un síndrome devastador con una respuesta inflamatoria aguda, con compromiso de piel y tejidos blandos, rápidamente progresiva y que puede terminar en una respuesta sistémica. Lo clasificamos como típico o atípico. El típico es el pie diabético infectado, donde la prioridad es intervenir para combatir esta infección, y el atípico lo subdividimos en isquémico o el pie con una neuroartropatía de Charcot, en donde la prioridad en cada uno de ellos va a ser o revascularizar o diagnosticarlo rápidamente y hacer una descarga respectivamente, ¿sí? Sabemos que el pie diabético infectado es una patología donde aquella extremidad sin intervención puede escalar en horas a la amenaza del miembro y plantea un alto riesgo de amputación. Las últimas guías del International World Diabetic Foot nos hablan que debemos diagnosticar rápidamente esto basado en la clínica y en una clasificación propuesta por ellos mismos en asociación con la Asociación Americana de Infectología, que lo evalúa según la gravedad, ¿sí? Y es un concepto muy importante el que si nos demoramos en esta clasificación, perdemos, o sea, este tiempo que perdemos empeora nuestra capacidad de resolución y el tejido se necrosa, empieza a haber complicaciones. ¿Bien? Entonces, en lo que respecta a los hallazgos que sugieren una infección severa, que a continuación veremos cómo se clasifica según la International World. En respecto a la herida, tenemos que suelen ser profundas, que llegan a articulaciones, estos hallazgos de severos, en más de 2 centímetros, con signos y síntomas locales de bullas, hemorragias, necrosis o gangrenas. Y en cuanto al concepto, lo que es síntomas generales, tenemos que prestar atención si el paciente rápidamente sufre, o sea, un empeoramiento de su patología, presenta de repente fiebre, síntomas sistémicos, hipotensión, confusión, se acompaña de parámetros inflamatorios en el laboratorio, leucocitosis, o si bien existen complicaciones como heridas penetrantes, abscesos, etcétera, o pacientes que han sufrido un tratamiento con inmunosupresor. También es común encontrarnos con estos pacientes que llevan largos periodos de tratamientos antibióticos empíricos, supuestamente bien indicados, donde de repente presentan una mala evolución. Como hablamos de la clasificación, las últimas guías lo clasifican en 4 grados
donde el grado 1 claramente no hay infección, el grado 2 hay una infección superficial asociado a una celulitis perilesional menor a 2 centímetros, el grado 3 hay ya un compromiso moderado con afección más en profundidad de los tejidos, ¿sí? Que puede llegar a tendón, músculo, hueso, y el eritema perilesional supera los 2 centímetros. Ahora, el punto 4, o sea, grave, ya asocia una infección moderada con síntomas de respuesta sistémica. Y se agrega en estas últimas guías la letra O, a quien, además de estas infecciones, que puede ser de piel y partes blandas, presenta una osteomielitis. Estos grados pueden coexistir con un grado de isquemia, es muy frecuente, ¿sí? También pueden coexistir con una artropatía de Charcot, o sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial, y en estos casos a veces no es tan sencillo, ¿bien? Como hacer diagnóstico diferencial de una trombosis o un trauma previo. Este cuadro resume básicamente nuestro modo de actuar si estamos en una guardia que recibimos un ataque del pie diabético moderado o grave, esos grados 3 o 4. Siempre compensar al paciente con un manejo correcto hemodinámico, del medio interno, hacer hemocultivos, pruebas de laboratorio, etcétera. ¿Sí? Eh, lo importante acá es identificar qué paciente vamos a llevar a quirófanos. Es muy importante si un paciente con una infección moderada, severa, con crepitación, o sea, sospechamos con una respuesta de una gangrena gaseosa, una gangrena húmeda, una infección necrotizante o un compromiso hemodinámico, ese paciente claramente no tenemos que meterlo a quirófano, hacer una exploración quirúrgica, una limpieza quirúrgica, tomar muestras, sacar todo tejido viable que esté infectado, y luego reevaluarlo multidisciplinariamente ante la persistencia de síntomas o parámetros inflamatorios sistémicos. Ahora bien, hay pacientes que están ahí que quizás no presentan estos cuadros, pero sí hablamos de una infección moderada, donde estamos en un segundo nivel de atención. Bueno, quizás podemos demorarnos un tiempo en analizarlo, pedir más pruebas de diagnóstico, como radiografía, hacer la prueba de Prontubón, o sea, completar con microbiología, hacer ecografías, etcétera. Bien, pero si en presencia de colección, de abscesos, de gases, aumenta rápidamente la infección local, tenemos que meterlo a quirófano. Este es un concepto que debe quedar muy claro en ustedes. Ahora, si hablamos del ataque del pie diabético atípico, o sea, aquel isquémico, se define como que es un síndrome clínico definido por la presencia de enfermedad arterial periférica en combinación con el dolor en reposo, gangrena o úlcera del pie en al menos 2 semanas de duración, descartando otras patologías venosas embólicas. Esto es importante porque este ataque emula la gravedad de un ataque cerebrovascular o un ataque cardíaco y requiere una intervención inmediata de revascularizar. Como métodos en el examen físico, lo que deberíamos tener presente y saber realizar es el índice tobillo-brazo, que básicamente es un cociente entre la presión sistólica más alta entre de la arteria tibial y la tibial posterior y la pedia sobre la presión más alta de ambos brazos. Esto nos arrojará un resultado y en base a estos resultados tenemos parámetros normales o que puede llegar a darnos en la sospecha diagnóstica de una enfermedad crítica, ¿sí? Similarmente, los vasculares utilizan este tipo de clasificaciones, lo coloco acá como para que sepan más o menos de qué hablan los vasculares, lo comparan con la clasificación de Fontaine o la de Rothford, básicamente diferenciar isquemia funcional o una isquemia crítica, donde la isquemia funcional ellos harían un tratamiento más bien medicamentoso, con cilostazol, estatina, bueno, etcétera. No es un tema para esta charla. Y en la isquemia crítica ya hablaríamos más de un proceso de revascularización. También las guías
nos dicen que una persona con diabetes, con una arteriopatía periférica, una úlcera en el pie, debemos considerar el uso de la clasificación Wi-Fi para estratificar la probabilidad de curación o el riesgo de amputación. Y esta combina tres parámetros muy importantes en tanto a la herida, ¿sí? Al tipo de úlcera que tiene, a la isquemia y a la infección que presenta. Básicamente, a medida que aumenta el número, aumenta la gravedad y empeora el pronóstico. En la enfermedad arterial periférica, las guías nos concluyen, digamos que eh, el examen físico no es lo suficientemente confiable para determinar una enfermedad arterial periférica. Entonces, debemos combinar, basarnos en los resultados del ecodoppler y del índice tobillo-brazo. Es menos probable que ante un índice tobillo-brazo entre 0,9 y 1,3 y un índice dedo-brazo mayor a 0,75, un flujo trifásico en el ecodoppler, es menos probable que exista una enfermedad arterial periférica. Ahora bien, ¿cuándo deberíamos considerar otros estudios por imágenes? En forma urgente, si estos parámetros son muy por debajo, por ejemplo, la presión del tobillo menos de 50 milímetros de mercurio, 0,5 en la presión del dedo, menos de o 30 milímetros de mercurio, la presión transcutánea de oxígeno menos de 25. Y además, las úlceras que no curan pasado 4 semanas a 6 semanas. Entonces, estos pacientes deberíamos enviarlo al vascular periférico para revascularizarlo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la revascularización de al menos una de las arterias del pie, siguiendo los angiosomas en una úlcera, que lo veremos a continuación, y siempre es recomendable que estos pacientes se traten en un centro especializado con alguien que maneje pie diabético, especialistas en pie, etc. Aquí vemos los angiosomas, esto como para que lo tengan en cuenta, dependiendo de dónde puede ubicarse la localización de la úlcera. Y esto es un cuadro que resume las últimas guías de nuestro proceder, que es más o menos lo que él estaba hablando. Se los dejo aquí como para que quizás le saquen una captura. Y como consideraciones finales, debemos considerar, y esto es un mensaje que me gustaría dejarlo muy claro, considerar una amputación cuando hay un compromiso hemodinámico con gran extensión de la infección, donde hay un riesgo habitual. Esto es una emergencia, no requiere una evaluación por un vascular previo. Eh, una isquemia más una infección con colección, con tejido necrótico, tampoco debe esperar una limpieza quirúrgica. Hay que meterlo directamente al quirófano sin esperar la evaluación por un vascular periférico. La revascularización, sin embargo, se debe realizar tan pronto como sea posible, pero después del procedimiento quirúrgico. Y la isquemia más infección sin colección ni tejido necrótico, sin descompensación hemodinámica, sí, ahí podríamos iniciar un tratamiento empírico, controlar la infección y luego revascularizar. Bueno, aquí les dejo mis datos por si quieren hacerme una consulta, contactarme. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gino. También que estás conectado desde Mendoza, ¿sí? Un poco también este es el espíritu. Eh, digamos, la pandemia nos ha traído varias cosas, pero esto de virtualizarnos nos ayuda, no solo en esta ocasión, sino en los cursos y en lo general, a poder tratar de ser lo más federales, digamos, posible y poder estar ahora desde diferentes lugares y cada vez más desde distintos lados, no siempre desde la ciudad de Buenos Aires en estos eventos. Bueno, a continuación va a seguir la doctora Valeria López, que nos va a dar una charla sobre cura avanzada de heridas.
Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo soy el doctor Gino Viale de Mendoza. Sabemos que el pie diabético infectado es una patología donde aquella extremidad sin intervención puede escalar en horas a la amenaza. Bueno, disculpas, un minutito, ya estamos con la exposición de la doctora Valeria López. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valeria López y yo les voy a hablar de lo que hacemos una vez que tenemos resuelta la isquemia y la infección. Vamos a hablar de curación de heridas, pero básicamente vamos a hablar de cómo es mi proceso de pensamiento, o cómo intento yo que sea mi proceso de pensamiento en función de hacer el uso más óptimo de la enorme cantidad de depósitos que la industria nos ofrece. Yo no tengo ningún conflicto de interés vinculado con esta charla. Así que esto lo vamos a pasar rápidamente. Entonces, ¿cuál es la función de que nosotros conozcamos cómo cuidar y cómo curar una herida crónica? Bueno, por supuesto que vamos a querer prevenir complicaciones o deterioros en el devenir de esa herida. Vamos a querer minimizar los efectos de la herida en la condición general del paciente. Estas heridas no son heridas que uno puede pensar aisladas de la condición del paciente, sino que son muy deleterias en pacientes que a veces son especialmente frágiles. Vamos a intentar, por supuesto, promover en la medida que sea posible la curación de la herida e idealmente prevenir su recurrencia. Ustedes esto probablemente ya lo sepan, una herida crónica no es una herida que cicatriza o epiteliza lentamente, sino que es una herida en la que el proceso de cicatrización está detenido en la fase inflamatoria. Y estas heridas siempre, siempre, siempre tienen una causa que las subyace. La herida crónica no aparece porque sí espontáneamente. Entonces, esto es una imagen mental que a mí me gusta siempre compartir con mis residentes y con mis pacientes en cómo organizo yo en mi cabeza la curación de la herida. Y en la imagen de la mesa me parece que es bastante representativa. Que hay cuatro patas, ustedes saben que podemos tener en una mesa tres patas que funcionen perfectamente, pero si no tenemos una cuarta pata, la mesa no cumple ninguna función. Con la curación de herida pasa lo mismo. Yo para que una herida epitelice necesito tener, por supuesto, una curación racional, una curación bien administrada y correctamente ejercida, pero también necesito haber aprendido a manejar la descarga y ejercerla correctamente en este paciente. Necesito, y esto ustedes ya lo vieron previamente, que el estatus vascular esté correctamente analizado y necesito tener un buen diagnóstico de situación para actuar en consecuencia. Este probablemente sea el dispositivo más sofisticado de mi kit de curación de heridas, que es el acrónimo TIME. Esto seguramente ustedes ya lo han sentido nombrar. El acrónimo TIME es, por sus siglas en inglés, un acrónimo que nos permite pensar en todos los componentes locales de la herida y ponerlas en situación. Y este acrónimo lo que me permite hacer es específicamente esto, un diagnóstico de la situación de la herida en el contexto de determinado paciente y por ende poder elegir el mejor camino terapéutico. Y el acrónimo descansa en un hallazgo que no es para nada nuevo. Ustedes fíjense que yo estoy citando un paper del 63 de la revista Nature, que es la cura húmeda de heridas.
Todavía hoy parece hasta un poco repetitivo que tengamos que seguir hablando de esto, pero creo que es necesario, que todavía hay muchos médicos que no están familiarizados con el término de la cura húmeda, y en estos pacientes especialmente frágiles este concepto es muy, muy importante. ¿Por qué la cura húmeda de herida? Porque los productos, las enzimas, las proteínas, las citoquinas que se necesitan para llevar a cabo el proceso de epitelización y de cicatrización, son hidrosolubles. Entonces, si nosotros le quitamos el medio en donde este proceso se desarrolla, estamos actuando en contra de la epitelización de la herida. La cura húmeda, esto ya lo sabemos, hay evidencia de buena calidad publicada al respecto, acelera la epitelización en gran medida versus la cura seca, favorece el contacto de la herida con el exudado y esto favorece el desbridamiento, la angiogénesis y por ende la mejoría de la calidad de la piel. Aísla la herida del medio y esto también disminuye el dolor. Esto no es para nada menor, sobre todo en úlceras que son dolorosas, y permite el contacto con el exudado que una vez que se reagudizó, es un exudado, y ya lo vamos a hablar en dos palabras más adelante, es un exudado rico en factores de crecimiento y en proteínas. Y básicamente lo que quiere la húmeda es llevarle lo que el proceso de cicatrización necesita, que primariamente es oxígeno. Y por supuesto que en función de hacer una cura húmeda en nuestra herida, vamos a buscar un apósito ideal. Ya les adelanto que todo esto que yo nombro es un ideal casi utópico. Todos los apósitos comparten alguna de estas características, pero todavía no tenemos uno que quede todos los puntos. El apósito ideal va a mantener ese ambiente de humedad relativa fisiológico de la herida, va a ejercer de un medio de barrera, pero la va a dejar intercambiar fluidos con el medio, va a mantener la temperatura de la herida. Ustedes saben que el proceso de cicatrización se mantiene en óptimo entre los 37 a 37,2 grados y la superficie de nuestra piel tiene entre 3 y 4 grados menos de temperatura, entonces la protección térmica de la herida también es muy importante. Va a permitir el intercambio gaseoso, que no es que la herida respire, nosotros no respiramos por la piel, eso lo hacen los anfibios, pero sí necesitamos que la herida pueda intercambiar gases con el medio, va a permitir la circulación sanguínea y va a facilitar la eliminación de secreciones. E idealmente, además, va a ser fácil de manipular, fácil de colocar, adaptable y flexible, sobre todo a las zonas terminales del pie, que es bastante complejo adaptar los apósitos, va a estar libre de contaminantes, va a ser inocuo con la piel circundante, que a veces es una piel muy delicada. El cambio va a ser atraumático idealmente y va a permitir, con mínimas manipulaciones, controlar la evolución de la herida. Entonces vamos a recorrer en dos palabras el esquema TIME, perdón que perdí la luz de la pantalla, pero vamos a recorrer en dos palabras el esquema TIME. Vamos a hablar del tejido. ¿Y de qué nos habla este esquema? ¿De qué tenemos que hacer con el tejido en función de qué tipo de tejido tenga el fondo de nuestra úlcera? Por supuesto que si tenemos necrosis o si tenemos fibrina, si tenemos un esfacelo necrótico, lo que vamos a tener que hacer es desbridarlo. Ya veremos cómo vamos a desbridar ese esfacelo. Si tenemos tejido de granulación, entonces vamos a tener que dejar que el cuerpo haga lo que ya viene haciendo y lo único que vamos a tener que hacer es protegerlo. Y por supuesto que si tenemos los estadios iniciales de la epitelización, también vamos a tener que proteger esa piel nueva y delicada. ¿Cómo vamos a desbridar? Va a ser en función de la selectividad que necesitemos, de menos a más selectivos. Ahora vamos a ver los distintos métodos, pero también en función de cómo sean las características de ese paciente en ese momento puntual. El desbridamiento cortante, por supuesto que es el desbridamiento que probablemente más usemos en heridas que tienen alto riesgo o en heridas que están sumamente contaminadas, es nuestra elección. Es poco selectivo porque nos vamos a llevar también probablemente tejido que idealmente quisiéramos dejar en el fondo de la herida, pero es lo que nos permite hacer también un diagnóstico de situación de el verdadero tamaño de la herida. El desbridamiento enzimático es bastante más selectivo, lo que hace es aportar enzimas proteolíticas al fondo de la herida. Es un desbridamiento razonablemente rápido y relativamente indoloro. En Argentina tenemos pocos desbridantes enzimáticos. El que ustedes conocen es la mezcla de colagenasa con un antibiótico local, con el cloranfenicol. También existe para pacientes, todavía está aprobado solamente para pacientes quemados, perdón, la papaína, que es una enzima derivada del ananá, la bromelina, que es una enzima derivada del ananá, y también la papaína. La papaína lo que tiene es una enzima de muy difícil manipulación porque tiene que estar
temperaturas bajo cero, que si no la enzima, se dice que es una enzima caníbal, se autoactiva y se autodigiere. El desbridamiento autolítico lo que hace es mejorar el medio para activar las proteasas endógenas. Estimulan además la migración de macrófagos que son necesarios para resecar todo ese tejido fibrinoide, y sí es un desbridamiento mucho más selectivo, pero bastante más extenso en el tiempo. Por supuesto que los desbridantes autolíticos vienen a diferencia de lo poco disponibles que son los desbridantes enzimáticos en múltiples formas acá en Argentina, vienen en un montón de formas diferentes y va a tener que ver con cómo es el comportamiento de esa herida. Si yo necesito algo que rellene la cavidad, si necesito algo que se mantenga en la superficie, si además de desbridar necesito absorber algo de fluido, entonces tienen un montón de formas. Si lo que yo tengo es tejido de granulación o una piel muy naciente, entonces lo que necesito es proteger. Y la mejor forma de proteger es dejar la herida tranquila, no descubierta. Estas heridas todavía necesitan estar cubiertas, necesitan esa protección térmica, pero me voy a servir de gasas vaselinadas o empetroladas, bien en gasas comerciales, podemos armarlas nosotros mismos, de hidrocoloides bien finitos, pero la idea es que sean apósitos relativamente inertes, que no modifiquen el ambiente de la herida, simplemente que dejen que el cuerpo siga haciendo lo que venía haciendo. La I del acrónimo es la que nos habla de infección e inflamación, y acá hay un concepto sumamente importante. Todas las heridas están contaminadas. Nosotros tenemos bacilos gram positivo, difterioides, flora de la piel, flora del tracto gastrointestinal, y flora, por supuesto, del ambiente circundante, con lo cual todas las heridas están contaminadas. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de hisopar todas las heridas, cosa que no hay que hacer, en todas tendríamos crecimiento microbiológico. Ahora, cuando esas heridas se colonizan y cuando la colonización rompe la barrera de un número crítico de colonias, que es entre 10 a la 5 y 10 a la 6 unidades de formadores de colonia por gramo de tejido, y sobre todo cuando esa colonización genera una respuesta del hospedero, entonces es donde la masa de microorganismos empieza a interferir con la epitelialización de la herida, y en donde nosotros tenemos que intervenir. En las heridas también puede haber una forma puntual de organización bacteriana, que es el biofilm. Ustedes saben que las bacterias se agrupan en una capa de glucosaminoglicanos y mucopolisacáridos y quedan de alguna manera, no nos vamos a meter mucho más en esto, pero quedan aisladas de la vigilancia del sistema inmune y por ende de la llegada de los antibióticos. Entonces necesitamos algunos bactericidas, algunos biocidas específicos para el biofilm. Acá en Argentina lo que tenemos disponible son los derivados de las diguanidas. Podemos tener algunos antibacterianos de aplicación tópica, podemos servirnos a veces de algunos apósitos de plata, de más a menos costo. Hay un montón de formas de administrar la plata nanocristalina probablemente sea la de costo más elevado, pero también la que se sustenta más tiempo durante la herida. Tenemos que manejar la humedad, ya dijimos que las heridas tienen que tener un balance relativo de humedad. La cantidad de exudado que produzca una herida va a depender del gradiente entre los tejidos y también de que esa herida esté asentada sobre un sitio de edema, con lo cual esto también es algo que vamos a tener que resolver en función de la curación de la herida. No solamente absorberlo desde la herida, sino que a veces necesitamos servirnos de alguna especie de vendaje que disminuya el gradiente entre los tejidos. El exudado es necesario para la cicatrización de la herida, pero no es lo mismo el exudado de una herida crónica, que es un exudado rico en proteasas que degradan los tejidos, que el exudado de una herida aguda, que es un exudado rico en leucocitos y en factores de crecimiento, y que promueven la epitelización. Entonces, cuando tengo heridas que son exudativas, el alginato, que probablemente sea uno de los apósitos más versátiles de los que podemos echar mano, nos va a ayudar a absorber parte de ese exudado. Aparte, como intercambia calcio con el medio, también puede servirnos de hemostático. Es importante decirle a los pacientes que el alginato despide un olor especial, que no se asusten. Esto es parte de la comunicación con nuestros pacientes. Y el cambio va a depender de cómo esa herida se comporte. Hay apósitos más absorbentes, existen las hidrofibras. Nosotros, probablemente por el tipo de herida que vemos, las usamos un poco menos. Y por supuesto, esto ya ustedes están seguramente muy familiarizados con el terapia de presión negativa, que lo que hace es absorber probablemente una cantidad mayor de exudado y además estimular
la neoangiogénesis, la contracción de la herida, porque genera una hipoxia relativa en el medio. No vamos a meternos demasiado puntualmente en cada tema, mi idea es que tengan como una visión general. Tratar el borde es sumamente importante. El borde es de la herida es lo que nos va a donar los queratinocitos para que la herida epitelice, con lo cual protegerlo de la humedad de la herida, del exudado de la herida, es sumamente importante. Existen algunas fórmulas comerciales que son libres de alcohol, que son incoloras, que permiten que los apósitos primarios o secundarios se adhieran. Son bastante costosas desde el punto de vista económico, pero bueno, sepan que existen. Y podemos usar, si no, eventualmente, perdón, pasta al agua o alguna de estas cremas que tienen óxido de zinc, que son también cremas de barrera, que también es un tanto más complejo sacarlas del borde, pero que cumplen perfectamente su función. Esto es lo que a mí más me interesa. Les voy a dejar 2 segundos esta diapositiva para que ustedes la graben, pero lo que más nos interesa es conocer el contexto de la herida, conocer el contexto del paciente, usar los apósitos pero con razonamiento, saber en qué momento de cada herida vamos a necesitar un apósito distinto. Esto no quiere decir apilar apósitos en la herida del paciente. Los procesos de epitelización son procesos dinámicos. Es probable que tengamos que cambiar de apósito durante la evolución de una herida, pero lo más importante es que nosotros tengamos un diagnóstico de situación, que resolvamos o al menos atendamos a las cuestiones que subyacen a la cronicidad de esa herida y que nos sirvamos de lo que tenemos en nuestro medio en función de dónde ejerzamos para tener los mejores resultados. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la última exposición para ir cerrando un poco la parte teórica de este taller. La siguiente exposición está a cargo del doctor Hernán Coria, acá conmigo, y el doctor Hernán Coria es staff del Hospital Militar Central de pie del sector de pie y tobillo, es miembro de la Comisión de Pie Diabético de la SAMESIP y es miembro acreditado también de SAMESIP. Hola, buenas tardes. Soy Hernán Coria del Hospital Militar Central y vamos a hablar de qué hacer frente a estos casos. ¿Amputamos o no amputamos? Eso es lo primero que nos vamos a preguntar. Hay casos en los que es muy sencilla la decisión, ¿sí? Porque la decisión es muy leve o porque es muy extensa, pero otros, como el que está ahí en el medio, nos llenamos de preguntas que para responderlas tenemos, por suerte, un montón de guías que nos van a orientar en qué es lo que hay que hacer, pero ninguna nos va a decir a este amputalo, a este no lo amputes. ¿Y por qué hay tantas guías? Porque se sabe que el salvataje es fundamental, que las amputaciones tienen alta morbimortalidad y que no es cierto que todos se equipan y salen caminando automáticamente, son pocos los que se equipan. De hecho, este año nosotros presentamos un trabajo donde vemos que la mortalidad general en amputados a los 5 años es del 46% y que esta mortalidad va a ser mayor según el nivel de amputación. Si la amputación es a un nivel más alto, la mortalidad va a ser mayor porque para caminar van a requerir un mayor gasto cardíaco. Eh, por supuesto, va a haber casos en los que de entrada va a estar indicada la amputación, como aquellos que tienen isquemia crítica o que tienen una sepsis por pie diabético. Ahí no hay que pensarlo mucho. En todos los demás hay que meterlos en un protocolo de salvataje de miembro. Y aún así, no es fácil la decisión porque la diabetes es una enfermedad multifactorial y, como les decía, la decisión no va a estar avalada por ninguna guía. Son un montón de cosas las que van a tener que tener en cuenta para tomar estas decisiones. Entonces, para que no se les arme una ensalada, lo que les recomendamos es que vayan tomando nota, que hagan una lista de problemas ordenada, ¿sí? Con los siguientes puntos y que para cada uno de ellos ustedes puedan responderse si por ese aspecto el pie es salvable o no. Tienen que ver 3 cosas: la clínica, los llamados 3 estatus y la lesión en sí. La clínica incluye así el examen físico, laboratorio, ahora lo vamos a ver. Los 3 estatus son muy importantes, son el neurológico, el vascular y el metabólico del paciente. Y lo relativo a la lesión nos habla de dónde está la lesión, porque no es lo mismo zona aguda que zona de carga, la profundidad si tiene necrosis, infección, etc. En el examen físico vamos a ver color, temperatura, si hay deformidades, callosidades, etc. Estudios complementarios, siempre laboratorio completo con eritro PCR
y la hemoglobina glicosilada. El Doppler siempre arterial y venoso con índice tobillo graso, imágenes siempre RX y si está a disposición resonancia. Hay factores de riesgo que tenemos que empezar a tomar nota de ellos, si los tiene o no el paciente, como amputación previa, más de 10 años de evolución, mal control metabólico, el tabaquismo, retino o nefropatía, y otros factores como la edad mayor a 60 años y la demora en consultar. Cuando tardan más de un mes, que es muy típico esto, que tarden más de un mes en consultar, el riesgo de amputación aumenta 3 veces, lo mismo que la presencia del tabaquismo y la gangrena. Vamos a la esfera neurológica del paciente. ¿Sí? El estatus neurológico es importante porque la neuropatía es muchas veces el puntapié inicial de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque sobre una piel insensible vamos a tener sobrecargas debido a las retracciones que genera la musculatura, y por la neuropatía motora, se van a producir concentraciones de presiones sobre una piel a su vez atrófica por la neuropatía autonómica, esa piel se va a lastimar, el paciente no va a sentir dolor, va a seguir caminando y eso genera una puerta de entrada. ¿Cómo lo evaluamos? Lo sensitivo, mediante el test de monofilamento. La neuropatía motora, evidenciando la retracción de musculatura intrínseca, con el signo del abanico, los dedos en garra, y lo autonómico, debido al mal estado de piel y faneras. ¿Cómo vemos la esfera vascular, el estatus vascular del paciente? Con el índice tobillo graso. Esto nos va a hablar de obstrucciones, vamos a poder ver si hay isquemia o no hay isquemia, y según el valor que nos dé este índice, vamos a saber si esa lesión va a ir hacia buen puerto o no, y si va a requerir estudios de mayor profundidad como una arteriografía. La enfermedad arterial periférica está en la mitad de los diabéticos y es un predictor de mala evolución. Cuando se combina con infección, es un fuerte predictor de amputación también. ¿Y qué pasa con la microangiopatía, que siempre le echan la culpa? Bueno, parece más bien un motivo para amputar que otra cosa, porque la neuropatía, la microangiopatía está presente en muchos pacientes, pero se sabe que cuando uno desobstruye vasos de gran calibre, la situación del miembro mejora sustancialmente. El estatus metabólico del paciente lo vamos a estudiar con la hemoglobina glicosilada. Cuando esta tiene un valor superior a 7 empiezan las complicaciones y está contraindicada la cirugía electiva cuando es mayor a 7 u 8 según el autor. Y aumenta exponencialmente a medida que aumenta el valor de hemoglobina glicosilada. Siempre hay que tenerla a raya para operar a estos pacientes. Ahora, con todo esto, ¿yo puedo tomar una decisión? Todavía no. Me tengo que valer de alguna clasificación que me permita ubicarme donde estoy y, si es posible, hacer algún tipo de pronóstico. Entonces yo les recomiendo la clasificación de Texas, que es sencilla, nos va a clasificar en grados según la profundidad, de 0 a 3 según sea superficial o profundo, llega a hueso. Y en estadios, según no haya nada o haya presencia de infección, isquemia o la combinación de ambas. Armstrong se tomó la molestia de validarlo y ver un pronóstico al año de qué pasaba. Entonces esto les va a servir porque si ustedes tienen un pie que combina una lesión profunda con isquemia y con infección, ustedes saben que el pronóstico al año no va a ser para nada bueno, casi 100% de amputación como mínimo tras meta. Entonces no hay que perder tiempo con estos casos. Cuando ya identificamos al pie que es salvable de entrada, ¿sí? Y dijimos siempre reservar las amputaciones para ciertos casos, entonces comenzamos un protocolo de salvataje de miembros, que va a comenzar siempre con la toilette. La toilette va a estar por delante de todo lo demás, por delante de lo vascular. Entonces hacemos toilette, toma de muestras, colocamos VAC y después hacemos, lo más rápido posible, estudios vasculares y la revascularización del paciente, si es posible. Si la infección de esa manera o la situación de partes blandas queda controlada, vemos dónde está la lesión. Si está en una zona de carga, y si es en una zona de carga, bueno, habrá que tratar con VAC y con cura avanzada de heridas, o si es en una zona muda o de no carga que puede llegar a injertarse. ¿Qué pasa si no controlamos esta situación inicial? Tenemos que seguir haciendo toilets. ¿Hasta cuánto? Bueno, no hay un valor de corte definido, pero nosotros lo que decimos es que por lo general el valor de corte 3, más de 3 toilets, ahí nos tenemos que pensar si tenemos que hacer una amputación. Y siempre la toaleta de entrada, ¿por qué? Porque fíjense, estas lesiones que son minimizadas, tratadas con alcohol y antibiótico durante algunos días, suelen esconder estas lesiones profundas, ¿sí? Que diseminan hacia otros planos por las vainas tendinosas. El VAC, como dijimos, es el caballito de batalla que siempre acompaña a las toalettes porque disminuye el riesgo de amputación y mejora la evolución de las heridas. Fíjense este caso, una paciente con una Klebsiella, cómo pasamos de la situación inicial acá donde está la flecha, al mes y medio con una herida cerrada gracias al tratamiento con VAC y las toalettes. Este otro caso, tratado no con VAC, sino con cura avanzada de heridas, no estaba disponible el VAC y fíjense que en 30 días tenemos la herida casi resuelta. Las amputaciones, entonces, reitero, de entrada, siempre en pacientes con riesgo de vida, en isquemias no reperfundibles o pies que son inviables.
La decisión la tomamos de manera multidisciplinaria, no es decisión del vascular ni de otro por separado, se toma en equipo. Pero el que define finalmente el nivel con todas las cartas sobre la mesa es el cirujano porque va a ser el responsable. A veces otros equipos o digamos otros interconsultores dicen el nivel por la irrigación es hasta acá, pero resulta que por partes blandas no se puede hacer. Entonces nosotros somos los que vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y tenemos que plasmar esa lista de problemas que yo les decía en la historia clínica para que no haya dudas de que se tomó la decisión y el nivel de amputación correcto. Siempre hay que tratar de ir primero por amputaciones menores, porque como les decía, tienen menor gasto cardíaco y mejor expectativa de vida, mejor sobrevida. Y esos niveles tienen que ser funcionales. Los niveles funcionales son transmetatarsiano, SAIM, infrapatelar y supracondilia. Se pueden equipar más fácil y insumen menos gasto cardíaco al paciente. En el antepié lo que se recomienda es no sacar dos rayos contiguos, no sacar más de dos rayos, ni los rayos extremos. Porque si no podemos hacer esto, conviene ir a un nivel superior, porque no se va a conseguir un pie ni estético ni funcional, sino un pie que va a generar úlceras y riesgo de amputación mayor todo el tiempo. Entonces, para redondear, es fundamental que hagamos exámenes físicos y complementarios, que clasifiquemos al paciente, que tengamos algún valor pronóstico para saber hacia dónde va a ir esto, que no apliquemos algún protocolo de salvataje como el que les presenté y siempre hagamos trabajo multidisciplinario. Vimos que el pie diabético está rodeado de un montón de amenazas, pero sabemos que si hacemos estudios adecuados, trabajo multidisciplinario, educación del paciente, nosotros podemos reducir en más de un 85% las amputaciones mayores. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta estoy a disposición de ustedes. Bueno, muy buenos todos los aportes. Eh, Creo que la verdad se consiguió un buen resumen de temas muy importantes y bueno, si bien hemos repetido algunos conceptos muchas veces, son conceptos que tenemos que ir apropiándonos. Por eso también la idea a veces es justamente repetirlos. Bien, vamos para finalizar esta parte del taller, lo que es el taller virtual, y luego nosotros continuaremos con la parte práctica acá presencial. Para terminar esta parte, va el doctor Gustavo Garmendia, que es miembro acreditado de la SAMESIP, y actualmente está trabajando en La Pampa. Nos va a presentar un pequeño caso clínico como para iniciar la discusión y digamos, lo que es el intercambio de ideas. Hola Ceci, gracias por la invitación. Bien, vamos a presentar, este es cuando yo vivía en La Plata. Este es un paciente masculino, yo lo conocía hacía 1 año y medio, había tenido una herida y una exposición del tendón, donde había sido tratado se trató con Toalette y finalmente se le hizo un injerto en la exposición del Aquiles. Y se lo revascularizó porque tenía una arteriopatía periférica por parte del servicio de hemodinamia hacía 1 año y medio. Diabético tipo 1, estaba en tratamiento con insulina y silostazol, de trabajo ferroviario del interior. Me envía una foto de su pie, que había en su trabajo, se había clavado algo pese a tener los zapatos de seguridad. Y me envía la foto de esta lesión. Después, no lo puse acá, pero el paciente tenía una neuropatía periférica. A ver, si querés, Ceci, comentar un poquito la lesión, ¿qué te parece por foto? Está muteado el... Sí, sí, sí. Ahí vamos. Me di cuenta cuando iba por la palabra 11. Bueno, yo veo una lesión que parece pequeña e inocente, ¿sí? Pero veo que tiene un borde hiperqueratósico que seguramente al desbridarlo, la lesión y el descubrimiento de partes blandas sea más grande. Y siempre en el pie tenemos que tener presentes que tenemos poca cobertura de tejidos blandos, entonces muy seguramente esté muy en relación y muy cercano a todo lo que es el aparato tendinoso y el hueso.
porque probablemente esta úlcera haya comenzado a partir del hiperapoyo del metatarsiano y su roce con el piso o el calzado, formando este hiperkeratosis y esta posterior ulceración. Bien. A mí lo que me llamó la atención fue esto, ¿sí? Que parece ya con signos de isquemia, ¿sí? Por ahí, justo en la primera parte, por ahí no se escuchó. El paciente se había clavado un clavo, llevaba unos 15 días más o menos del clavo, ¿sí? Perdón, Ceci, que justo por ahí se perdió esa parte. Cuando veo esa lesión, le digo, o sea, o te venís o vas a una guardia. La verdad que es para evaluarlo personalmente. Me parece que con esta imagen por teléfono no me quedé tranquilo, entonces se fue a la guardia de su localidad y a los 3 días me manda una foto donde lo habían internado, donde se ve la extensión de la necrosis. Y acá me pareció interesante el caso de cómo en 3 días evolucionó hacia la necrosis, cuando es un paciente para internarlo y debridarlo en forma rápida, como se planteó en las charlas previas, ¿sí? Como no obtenía respuesta en su lugar, me viene a ver a mí, con 5 días de evolución, se pide el alta y se interna a los 5 días con esta lesión. De pronto estábamos con un paciente donde, a ver, seguimos acá, con esta lesión, ¿sí? Con glóbulos blancos que no nos decían demasiado con respecto a la lesión que veíamos, la electrosedimentación y PCR aumentadas, un mal control metabólico con la hemoglobina glicosilada de 11. Fue evaluado por el equipo de vascular, donde decidieron, o sea que igualmente se le palpaban los pulsos, no fue necesario hacerle otra intervención de parte de vascular. Por ahí nos preguntamos si de repente está todo bien la parte vascular, se nos necrosa el dedo, ¿sí? Pero bueno, sabemos que las infecciones en los pies diabéticos terminan produciendo un síndrome compartimental que tapa las arteriolas que van a los ortejos y terminan produciendo una necrosis de los ortejos, por más que no tengamos, por más que tengamos buena circulación de arterias mayores. Y la neuropatía periférica, como ya hablaron del test de Iflowid. Estas eran las radiografías. El paciente había tenido previamente una infección donde se ve una osteólisis en la cabeza del segundo, pero eso había sido varios años antes. Espera que borro. Ahí estamos, borramos los dibujos. Bien, si seguimos, y en a ver, Vale, si estás por ahí, ¿cómo manejarías este paciente? ¿Pedirías algún otro estudio? ¿Qué haces, Gustavo? Guau. Em, este paciente, claramente esa isquemia son vasculitis neutrofílicas. Hay que interpretarlo en el contexto, más allá de que el paciente esté revascularizado y que por supuesto puede tener algún aporte de isquemia de la lesión. No es un paciente que debería esperar a la revascularización. Probablemente acá haya que tomar una conducta más agresiva para evitar la progresión de la lesión, seguramente una toilette, probablemente haya que hacer alguna amputación mayor, evaluar obviamente los compartimentos plantares y dorsales, evaluar las vainas de los tendones flexores y extensores, que son zonas por donde la infección discurre y puede invadir otros compartimentos, y eventualmente, una vez hecha la toilette, hacer una buena toma de muestras, evaluar el cierre primario o el cierre diferido. Después sí, probablemente darle lugar al tratamiento de la isquemia, si es que lo hubiera. Muchas veces esos pacientes en la primera toilette no sangran nada y tiene que ver con embolias sépticas, con pequeños trombos que hay en la región, y a lo mejor uno en el second look ve otro tipo de sangrado. Bien. En ese momento tenía acceso en el día de hacerle la resonancia, entonces le hice la resonancia, sí, sabemos que esto no nos tiene que retrasar el accionar nuestro, ¿sí? Es un paciente que iba evolucionando en horas,
si tenemos acceso la pedimos, donde veo un edema óseo en la cabeza del metatarsiano. Ahora bien, teniendo este paciente, sí, hoy se nombró del ataque de pie diabético típico y atípico, sí, lo consideramos como un ataque de pie diabético típico, con una infección. En el mismo día lo evaluó vascular, por lo pronto consideró no realizar ninguna intervención. Ahora teniendo este paciente, opciones: traigo la cámara hiperbárica, traigo el ozono. He tenido algún paciente odontólogo que él mismo se aplicaba ozono en una lesión parecida a esta, ¿sí? Que no evolucionó bien. Por ahí se plantea, teniendo el caso con el edema óseo, por cuál de estas opciones iríamos. A ver, Hernán. El doctor Massetti, que se encuentra con el doctor Raimondi. Si no, Ahí va, espera, lo apunto. bienvenido, Tano. Un honor tener- Bienvenido, ¿cómo va? Antes que opina Tomasetti, Te voy a pasar la palabra, Tano. todavía no le hicieron una biopsia. O sea, estamos con el paciente de una semana de evolución más o menos, con el dedo y esa herida. ¿Todavía no ha entrado a quirófano para una biopsia? El paciente, esto se hizo en el día, entró, se le hizo el laboratorio, la radiografía, la resonancia en el día y en el día se operó. Perfecto. Se operó. Todavía es el día 1, o sea, el día 1 que te llega a vos, Gustavo, ¿es así? Claro que sería, sí. Bien. Llegó el paciente así. ¿Querés opinar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo ¿Qué tal, están? doctor? Bien. En realidad, cuando uno tiene algo así de este tipo, yo generalmente al paciente le digo, mirá, el dedo ese ya no es tuyo, está negro. O sea, ya no hay posibilidad de salvataje para ese rayo. Yo le indicaría una amputación del rayo y obviamente tomar muestra del material remanente óseo para un cultivo de antibiograma. Pero tratar de dejar todo el tejido, o sea, dejar tejido vital, de ninguna manera tejido libre, tejido, digamos, no vital en la herida en ese momento. Bien. En Claro, este caso, sí. concepto, pero muchas veces nos llegan a nosotros como especialistas en pie diabéticos revisiones de toilettes, o sea, toilettes que fueron hechas insuficientemente, tratan de hacer algo mini invasivo y acá el concepto es hay que abrir lo que haya que abrir. Acá ya tiene un dedo que no va más, como dijo el doctor Massetti, ese dedo no tiene sentido conservarlo porque no va a revertir eso, hay que amputarlo y hay que evaluar las vainas flexoextensoras. Y si viene pues por las vainas, hay que abrirla lo que sea, ¿sí? Hay que dejarla abierta eventualmente porque si no va a diseminar la infección y el tejido descompuesto de ese dedo hacia planos profundos del retropie. Otro concepto, ¿puedo aportar una cosita? En estas Sí, por amputaciones, supuesto. obviamente, se amputa el dedo, se hace la osteotomía a nivel del metatarsiano, y las muestras que hay que tomar siempre son las muestras del metatarsiano remanente, ¿sí? Del metatarsiano que queda, ¿sí? Porque muchas veces se mandan muestras del hueso que se amputa, y eso ya no es representativo del pie del paciente. Perdón, ahí yo hago dos salvedades y lo trato de que en quirófano quede bien demarcado. Yo en realidad mando las dos muestras, o sea, la del remanente para asegurarme de que el tejido haya quedado libre, y una muestra del tejido afectado para ver qué germen es el que estaba, si es que hay germen y no es una necrosis aséptica, o sea que a veces hay momificaciones, hay pacientes que tienen dedos negros necróticos durante meses y no están infectados, se momifican directamente. Pero sobre todo cuando es húmedo, mando muestra del tejido remanente y del tejido que reseco, ¿no? Sí, igual ahí yo disiento un poquito nomás, Doc, y de todas formas, aunque claramente un necrollado, un momificado, seguramente no esté contaminado el tejido, de todas formas es de buena práctica enviar una muestra del residual, porque siempre sabemos que los tejidos necróticos son tejidos que no se pueden como defender bien, entonces no es una mala práctica, sino por ahí todo lo contrario, mandar muestras de remanente aunque no sospechemos el foco infeccioso. No sé si alguno está en desacuerdo con esto o toma otro abordaje. No, sí, Sí, siempre remanente, siempre de lo que queda, eso sí, de ya.
Siempre, Bien, y desde el servicio de infectología, a veces siempre nos dicen que mandemos del remanente y no quieren que mandemos muestras o sea, del tejido que sacamos, ¿sí? Y siempre cuando tomamos las muestras, lo ideal es realizarlo con pinzas o curetas o gubia estéril, tener como 2 mesas armadas y reservar una gubia y una cureta que no usamos durante la toilette para tomar las muestras. Eso sería lo ideal. En, Sí, en mi caso, sí, doctor, iba a decir algo. sí, a ver, yo creo que cuando hacemos pie diabético, yo creo que a todos nos pasó, hicimos esto, quedamos contentos y vemos que al poco tiempo el dedo de al lado aparece con una isquemia o necrosis y si nosotros, por más que saquemos, si sacamos solo del tejido remanente y viene libre de infección, tenemos que tener o tenemos que saber cuál fue el germen que estuvo presente, porque seguramente cuando afecta el otro dedo, los gérmenes quedan dando vuelta. Entonces necesitamos saber qué fue lo que tuvo. Por eso, y no es raro, porque a veces el espasmo que se produce, yo trato de que los pacientes no tengan en el pie ni en alto ni abajo, porque yo siempre digo, cuando lo ponen en alto o muy alto, a veces los pacientes la sangre le cuesta llegar, y cuando está muy bajo le cuesta subir. Entonces, trato de ponerlos en reposo a nivel, o sea, no exagerar ninguna de las dos posiciones, y generalmente si pasa la primera semana, tiene buen pronóstico. Si no, a veces, muchas veces, por el espasmo mismo vascular que tienen los pacientes en el pie, no es raro ver que uno saca un rayo y que al poco tiempo que tiene que sacar otro. En este caso lo que se realizó es una amputación del cuarto rayo. Esto es a la semana. Yo siempre realizo la sutura con Prolene, no uso Vicryl y nunca lo realizo a tensión. Mientras tanto se dejó con Cefta y Banco, donde se aislaron un estrepto y un estafilococcus meticilino sensible. La evolución fue buena, donde la herida fue cerrando. Al principio usamos colagenasa y después, porque había quedado un defecto de cobertura, yo uso mucho en los diabéticos el propóleo, el ungüento de propóleo. A veces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen sensibilidad porque suele producir ardor. Y terminamos a los 6 meses del posoperatorio con esta lesión. El paciente tenía una rigidez metatarsofalángica, donde yo cuando hice la amputación ya sospechaba que iba a tener alguna hiperkeratosis de los rayos centrales, o en este caso, esta hiperkeratosis que no cerraba, ¿vale? No, perdón, Gus, se me levantó la mano sin querer. Bueno, eh, ante este paciente, 6 meses luego de tratada la infección, la evolución fue buena, no requirió una cirugía a las 24, un second look, a las 24 48 horas, y estamos con la amputación del cuarto rayo y esta hiperkeratosis. Se le habían hecho, estaba con plantillas, a calzado extraprofundo, e igualmente la hiperkeratosis no resolvía. Eh, Nico, Ya estoy. Sí, no logro ver bien la foto si esa herida está completamente cerrada o no. Veo como una zona negra, ¿no? Ahí en la herida, no sé si tiene algún borde necrótico, no, era solamente hiperkeratosis, Nico. o sea, por un Y hiperapoyo. por hiperapoyo, y estaba cerrada desde hace por lo menos 3 meses, ya estaba cerrada, totalmente cerrada. Bueno, ahí tenemos que tratar el hiperapoyo que tiene la zona, obviamente. Con la plantilla no lo pudiste resolver. No, eh, y, sí, bueno, es raro, porque no debería haber un hiperapoyo ahí porque nadie sabe en el terciano, ¿no? Entonces debería haber un hiperapoyo por ahí en el quinto o en el tercero. ¿Será la cabeza del tercer metatarsiano esa que está apoyando? así es. Si fuera, claro. Bueno, claramente, bueno, se ve en la radiografía un tercer metatarsiano largo, inclusive, ¿no? Y con la falta del cuarto está apoyando el tercero. Ahí lo que uno puede pensar
para prevenir una nueva lesión, una nueva úlcera, una nueva puerta de entrada para una nueva infección, es hacer un procedimiento quirúrgico preventivo, siempre y cuando el paciente esté en condiciones, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tenga una hemoglobina glicosilada en orden, un paciente que probablemente lo mande de vuelta a evaluar por el vascular y me dé el ok. Ahí pensaría en un procedimiento quirúrgico electivo para corregir este hiperapoyo. Y yo siempre trato de hacer procedimientos mínimamente invasivos. En este caso puede ser una osteotomía del cuello del por ahí segundo y tercer y hasta por ahí también el quinto metatarsiano, cosa de que dándole carga inmediata al paciente después de la cirugía, esas cabezas se reacomoden en una zona donde no genere un hiperapoyo. Yo iría por ahí. Bien. En mi caso, tenía una retracción de la retracción del Aquiles con un test de Silverskjold positivo. Entonces, lo que le realicé fue una osteotomía percutánea del segundo y del tercero y asociada a una nivelación del gemelo interno. Y al mes obtuve ese resultado. Una consulta sobre la osteotomía en el caso de los pacientes diabéticos. Vi, no recuerdo bien el apellido, hay un mexicano que suele estar en la PID, que las osteotomías en vez de realizarlas a nivel del cuello, en los pacientes diabéticos las realizan más proximales. Lo que considera él es que por la rigidez que tenemos en general en los pacientes diabéticos y resuelven mejor los hiperapoyos con una osteotomía más proximal, que vi que las hacía más bien medio diafisaria, antes que a nivel del cuello. No sé si ustedes realizan alguna consideración con respecto a los pacientes diabéticos. Yo al menos no, hago el mismo procedimiento que para un paciente no diabético que tiene hiperapoyo. Lo hago más en el cuello del metatarsiano, la zona donde realmente consolidan muy rápido. Trato de no ir al medio diafisario. La verdad que no tengo un cambio por ser el paciente diabético. Sí, hay Bien. varias personas que de hecho no hablan de la distal, sino de la metafisaria, ¿no? O sea, volviendo un poco más proximal en diabéticos, en personas con diabetes. A veces nos da alguna licencia por diferentes cosas, por ejemplo, si tienen una lesión en partes blandas o si tienen alguna rigidez por alguna secuela de Charcot, de hacerlas a diferentes niveles y eventualmente evolucionan bien, pero habitualmente usamos la técnica habitual. La distal, y yo he tenido problemas con las medio diafisarias por angulaciones hacia plantar. Bien. Ok. Bueno, Muy bueno el caso y bueno, muy gracias. por ahí ya al final nos fuimos hacia una parte más ortopédica y de pie y tobillo, pero está bueno como ver que no todo es solamente a veces desbridar o utilizar una plantilla o una ortesis, sino también que a veces tenemos resoluciones de este tipo que están muy buenas también. Para finalizar, aquí estuvimos con Hernán viendo las preguntas del chat. Y dentro de las preguntas del chat surgió una que me gustaría, Vale, que la respondiéramos como para englobar esto, que era qué experiencia o qué pasaba si no teníamos recursos para acceder a apósitos, geles, etcétera, y si teníamos, por ejemplo, no sé, como medio el azúcar. ¿Cuál sería tu visión alrededor de esto? Y como para cerrar un poquito este concepto. A ver, el azúcar es indudable que para muchos lugares de pocos recursos todavía es un método de curación de heridas. Hay que saber un poco la teoría en la que descansa usar el azúcar y saber que no todas las heridas van a ser pasibles de necesitar azúcar. El azúcar es higroscópica, lo que hace es desecarle el medio a los gérmenes, entonces por eso tiene una acción, no es un biocida, pero sí es un bacteriostático, y puede, por efecto mecánico irritante, ayudar a la granulación. La realidad es que se necesita una herida con algo de cavitación y un paciente de una familia sumamente lúcido, porque donde una mosquita
ponga un huevo en el azúcar, el paciente va a tener indefectiblemente proliferación de larvas de la mosca, que como ustedes saben, si bien desbridan porque comen tejido necrótico, la sericata lo que hace es hacer túneles hacia la profundidad, entonces no es algo que estemos buscando a propósito, más allá de que algunas larvas son desbridamiento biológico y hay líneas de experimentación a ese respecto. La realidad es que hoy hay distintos azúcares de uso medicamentoso, la maltodextrina, la polimixina, la miel de manuka que viene disponible para su uso médico, que probablemente sean alternativas más seguras, seguramente de usar. ¿Es una posibilidad usar azúcar? Sí, es una posibilidad, pero requiere, digamos, sobre todo de un paciente y una familia sumamente lúcidos y despiertos que sepan hacer la curación. Si hacen curación con azúcar, la curación con azúcar es una cura seca, seca en el sentido de que no le donamos humedad a la herida, sino que lo que hacemos es 2 o 3 veces por día pedirle al paciente que se rellene la herida con azúcar y luego la cura. Y lo otro es que a veces la fricción de los granitos de azúcar puede generar dolor, y a veces en lesiones que son dolorosas podemos mejorar la mecánica de la herida, pero empeorar el dolor. Entonces, no es probablemente mi primera opción hoy, sin lugar a dudas, pero bueno, entiendo que hay lugares en donde no hay mucho más que eso, y para algunas heridas es posible usarlo. Sí, por ahí no conocer los recursos que tenemos disponibles y digamos esto, ¿no? Formarnos en cómo utilizarlos adecuadamente. Y a veces investigar un poco porque quizás pensamos que no tenemos disponible un X producto o algo y en nuestro hospital por ahí sí lo tenemos, hay que acercarse a farmacia o por ahí se pueden hacer de forma, digamos, magistral y que no son costosos. Y por ahí hay otros productos comerciales que, bueno, por ahí sí, quizás sean costosos y no podamos acceder, pero siempre tenemos una gasa vaselinada estéril, que eso lo podemos, digamos, conseguir en cualquier centro, o algunas cremas que son bastante ungüentos, que están, ¿sí? O sea, a veces hay que buscarlas. Y a veces, si bien obviamente estamos hablando de que a veces por los medios no se pueden conseguir, pero a veces hay otros apósitos u otros productos que no son tan costosos como pensamos que lo son. Así que bueno, no sé, Hernán, si querés hacer algún comentario más. No, creo que ya se dijo todo con respecto al tema. Así que no sé si quieres comentar algo, y si no, ya estamos por concluir esta etapa. ¿Mm? Les agradecemos a todos los panelistas y a todos los que participaron en este taller. Nosotros vamos a quedarnos aquí en el auditorio de Biolab que nos han permitido organizar el evento presencial. Nos vamos a quedar aquí terminando una parte del taller práctico. Chao, gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego.